Para continuar con el análisis a David Saucedo. Él es especialista en seguridad. David, buenas tardes, bienvenido. Gabriel, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. David, ayúdanos a entender qué fue lo que se rompió en el estado de Guanajuato. Ayúdanos a tratar de ponerle el antes y el después. Y me parece que tiene que ver mucho de esta situación con pues todo esto que se ha generado alrededor del fiscal general y lo que puede derivar de ello el fiscal general Samarripa. Pero pues ayúdanos a entender en qué momento se rompió la situación y se volvió un estado en llamas Guanajuato. Bueno, todo esto empezó a mitad del sexenio del gobernador Miguel Márquez, cuando hubo una invasión de parte de células del cártel Jalisco Nueva Generación al estado de Guanajuato. No solo fue el estado de Guanajuato, hay que decirlo, también hubo una invasión de los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán. Es decir, la Comandancia General del cártel Jalisco dio la instrucción a sus grupos de sicarios de avanzar líneas y capturar territorios que estaban controlados por otras mafias locales, evidentemente, en el caso de Michoacán, los Viagras, los así llamados Cárteles Unidos, en el caso de Guanajuato, una serie de mafias locales que tenían décadas controlando la actividad delincuencial, en el caso de Aguascalientes, exintegrantes de elementos de las policías estatales que conformaron una organización criminal, y Zacatecas otros cárteles, pero también ocurrió en Veracruz, en Oaxaca, en Tijuana. Es decir, estamos frente a una maquinaria de guerra que puso en marcha el cártel Jalisco Nueva Generación a las órdenes de Nemesio Ceguera Arias Armencho. Y lo que estamos viendo es otro frente de guerra de esta conflagración, una auténtica guerra civil que están librando por el control del país y el control del trasiego de drogas a los Estados Unidos y de los mercados de narcomenudeo entre dos cárteles nacionales, los más importantes evidentemente. Estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Sí, bueno, en este sentido. ¿Y dónde ponemos a la autoridad, David? ¿Dónde queda todo esta construcción? Hay algunas personas que inclusive hablan de una impunidemia, algo así como epidemia de impunidad frente a todos estos hechos. Veo pues los números sobre los homicidios, pues de estos que se están registrando, casi el 99% pues no se resuelve. Entonces, esto es de parte de, como bien dices, la maquinaria de guerra que los criminales han levantado por ser un sitio estratégico. Pero ahora de parte de las autoridades, ¿dónde se está rompiendo este hilo? No, por supuesto, evidentemente las mafias locales que estuvieron gobernando la actividad delincuencial en el estado de Guanajuato gozaron del apoyo y de la protección de los sucesivos gobiernos del Partido Acción Nacional y evidentemente de dos personajes muy oscuros de la vida política de Guanajuato. Nos referimos evidentemente al fiscal Carlos Samarripa y al secretario de Seguridad Pública Álvaro Cabeza de Vaca, que fueron omisos, por decirlo de manera gentil, en el combate a la delincuencia. Se dedicaron a administrar el conflicto, es decir, a ser árbitros en la disputa que había por el territorio de Guanajuato de los distintos grupos delictivos. Este esquema, esta situación de paz narca que vivió el estado de Guanajuato se rompió, como tú bien señalas, con la invasión del cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades estatales habían desempeñado un papel de ser el garante de una estabilidad que tenían los grupos delictivos en el estado de Guanajuato. Cuando entra el cártel Jalisco a la entidad, las autoridades estatales, los mandos de seguridad pública encargados de procuración de justicia, cambiaron de bando, dejaron de proteger a las mafias locales y empezaron a apuntalar a los invasores al cártel Jalisco Nueva Generación. No lo digo yo, lo dicen los propios delincuentes en una serie de videos. El más famoso de ellos, sin duda, fue el que transmitió El Marro en YouTube, en donde le reclama ácidamente, de manera muy contundente al fiscal Carlos Samarripa, el hecho de que le haya dado la espalda después de haber tenido un trabajo en equipo. Es decir, esta es una situación que nunca se investigó, que no se ha investigado, de la cual evidentemente se hizo eco el presidente de la República y por el cual ha pedido de manera insistente la remoción del fiscal Carlos Samarripa, frente a lo cual el gobernador Diego Sinue ha negado una y otra vez esta posibilidad. Es decir, tenemos un problema muy grave en Guanajuato. Tenemos grupos delincuenciales que se encuentran dominando prácticamente la mitad del territorio del estado, que se encuentra en llamas, pero también tienen estos delincuentes anillos de protección policial y anillos de protección política, ¿no? Ya, hablando de protección política, tengo entendido que Carlos Samarripa ya
pues como encumbrado, como si fuera un caudillo de la guerra, de estos, en inglés les llaman warlords, un caudillo, pues estaría, según los periodos por los cuales fue asignado como fiscal, hasta, tengo entendido, hasta 2029, estaría acumulando más de 12 años, bueno, más los que lleva, pues un poder inusitado, David. En efecto, este poder que ha acumulado el fiscal Carlos Samarripa ha surgido a raíz de 3 gobernadores de Guanajuato que le han dado el respaldo, le han dado el apoyo para que se desempeñe primero como procurador y después como fiscal, pero con resultados desastrosos. Muchos en Guanajuato se han preguntado cuál es por qué, a pesar de estos resultados tan lamentables en materia de procuración de justicia, el fiscal sigue adelante. Muchos han señalado que Carlos Samarripa es algo así como el Edgar Hoover de la política de Guanajuato. Es decir, que tiene en su poder información muy importante acerca de la vida privada de encubrados políticos de Guanajuato y que eso le proporciona un seguro de vida que impide que sea removido y que seguramente le garantizará, si el Partido Acción Nacional sigue gobernando en Guanajuato, le garantizará su continuidad en este periodo que acabas de señalar. Sí, Edgar Hoover, quien se caracterizó, bueno, era el director del FBI, caracterizado por poner las escuchas en los teléfonos y tener archivos de los presidentes de los Estados Unidos para poderse, pues, mantener en el cargo. Duró años escuchando y pues haciendo conspiraciones. Oye, hay un choque ya claro entre el presidente de la República y el gobierno del estado por este tema. Inclusive hoy en la mañanera allá en Irapuato, pues también hubo de pronto un roce. ¿Qué ves que pueda salir de esto? Absolutamente nada, por final de cuentas en medio de este conflicto está la población de Guanajuato, ¿no? Bueno, el gobierno federal fue un poco duro con el gobernador de Guanajuato. En primer término, el general secretario de la Defensa Nacional mencionó el número de inasistencias que tuvo el gobernador en las mesas de seguridad que se realizan todas las mañanas los días lunes y pues prácticamente faltó a la mitad de dichas reuniones. No fue convocado el fiscal Carlos Samarripa, tal y como lo señalaste en tu reporte previo, estuvo fuera y así es muy difícil enfrentar la inseguridad en el estado de Guanajuato. Cuando no hay confianza entre los interlocutores, el fiscal sigue siendo el zar del combate a la inseguridad en el estado de Guanajuato, pero no tiene el respaldo, el apoyo, la confianza del gobierno federal para hacer operativos, para enfrentar a las mafias del narcotráfico. Entonces, habiendo esta división entre el gobierno estatal y el federal, va a ser muy complicado que se pueda abatir estos índices de seguridad. Quisiera hacer una acotación sobre esto último. El gobierno estatal y federal mencionan de manera insistente que ha habido una reducción en el número de homicidios en el estado de Guanajuato y en efecto las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública así nos lo marcan. Pero no se trata de una victoria de las fuerzas combinadas del gobierno federal y estatal. Esta disminución en la violencia se debe que gracias a que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha capturado más territorios y los ha ido pacificando. Se trata de una paz narca impuesta por los delincuentes en ciertas zonas del estado de Guanajuato. No es un mérito que sea atribuible al gobierno estatal y federal. Por eso tenemos brotes de violencia como el que bien reseñaste excelentemente en el municipio de Silao, en donde frente a la ausencia de la autoridad, los narcotraficantes se hacen la guerra. En el estado de Guanajuato se vive un efecto cucaracha al interior de los 46 municipios. Cuando hay una presencia de saturación de las fuerzas estatales o federales, los delincuentes migran de municipio a otro y contaminan evidentemente la vida de otro municipio aledaño. Pero en cuanto los elementos estatales o federales abandonan alguna posición, cae otra vez en poder de los delincuentes. Estamos jugando al gato y al ratón. Pues David, muchísimas gracias. Esta maquinaria de guerra que pues sigue bastante activa y pues mantiene el estado en llamas el estado. Muchísimas gracias por este análisis, David Saucedo, especialista en seguridad. Gracias a ti, Gabriel. Un saludo.